Son bonitas fechas, son bonitos días. Yo digo que diciembre es el mes más lindo del año. Mi hija también lo dice porque su cumpleaños es en diciembre. Y yo también lo digo porque mi cumpleaños también es en diciembre. No, pero realmente es muy hermoso el tiempo de Navidad. Normalmente para muchos de nosotros, ¿no? Nos gusta cómo se ven las decoraciones, cómo la gente habla de estas fiestas, cómo bueno, acá tienen la bonita costumbre de las posadas, de las piñatas, cómo empezamos a comer un poquito más, cómo los niños reciben dulces, algunos reciben regalos, y bueno, como dice el ambiente, la decoración y todo lo demás va siendo unos días muy esperados. Incluso en las decoraciones, seguramente tus vecinos, en tu barrio, pones adornos, escuchas las luces navideñas, ¿no? Que suenan las canciones de Navidad. Ya después medio que se descomponen y empieza a sonar otro sonido medio raro, ¿no? Pero ahí están siempre con los soniditos y todo lo demás, ¿no? Y me gusta mucho porque, bueno, en mi país Navidad se vive en verano, o sea, diciembre, allá cae verano, y decoramos todo con los muñecos de nieve, pero están haciendo 35 grados, 36 grados, como que no combina mucho, ¿no? Toda la decoración de Navidad y lo que se pone, ¿no? Y siempre me llamaba la atención que salían los videos, las películas y todo lo demás, en la Navidad fría, así con nieve y todo, ¿no? Entonces, aquí más o menos lo puedo disfrutar, no cae nieve, pero puedo disfrutar Navidad con frío, ¿no? Y a mí me encanta el frío, pero hace tiempo no está haciendo tanto frío, está muy tranquilo el clima. Sin embargo, cuando pensamos en estas fiestas, cuando pensamos en Navidad, hemos hablado durante estas semanas del nacimiento de Jesús, del Salvador, y qué hermoso es eso decir, nació el Salvador, ¿no? Que un día el Cristo tomó forma, se despojó de su gloria y vino a la tierra tomando forma de hombre, de un bebé, ¿no? Ahora, nosotros tenemos tradicionalmente, culturalmente, por las películas, por los videos, por las diferentes circunstancias, en nuestra mente imágenes como estas, ¿no? Imágenes como estas de José, de María, del pesebre, de todo muy tranquilo, de los animales incluso haciendo ahí silencio, ¿no? De una luz que cae en medio, de José y María muy tranquilos, del bebé muy tranquilo. Pues todas estas imágenes que vienen a nuestra mente, que tenemos, que ponemos, que decoramos, y eso no quiere decir que esté mala, después no llegues a tu casa y sacas el nacimiento y todo lo no va contra eso. Pero muchas de esas imágenes o muchas de esas ideas que tenemos, pues no fueron así. Pues fueron muy diferentes a todo lo que en nuestra mente está, o lo que vemos en las películas, o lo que vemos en algunos videos. Realmente todo fue muy diferente y muy distinto. Sinceramente, a muchos de nosotros nos hubiera gustado pues que la historia sea más o menos en ese tipo de imágenes, pero realmente no fue así. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Vamos a explicar algunas cosas, vamos a ver algunos temas para ponernos más o menos en la circunstancia, en la situación, en el momento y en el contexto. Quiero que pienses mucho en las cosas que vamos a ir diciendo para ver cómo era el momento y cómo era el contexto de ese nacimiento tan esperado. Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante, dice así. Vamos a leerlo y después vamos a ir viendo algunos versículos. La palabra de Dios dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, engendrado del Espíritu es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. ¿Sabes? Vamos a hablar un poquito de María, de José. Y yo le he puesto en título de este tema, un noviazgo complicado. A ver, pensemos un momento de los que ya estamos casados. Cuando vivías la etapa del noviazgo o cuando ibas a vivir la etapa del noviazgo, muchos de nosotros pensamos o anhelamos o idealizamos esa etapa, ¿no? Y los chicos que más o menos están en esa edad pensando en el noviazgo, en esa etapa, la idealizas, ¿no? Muchos dicen, bueno, yo cuando tenga mi novio, mi novia, nunca voy a pelear, ¿no? Y pues ahí que la hermana se ríe, ¿no? Es complicado, ¿no? O idealizamos y decimos, pues nos gustaría tener un noviazgo perfecto, ¿no? Que todo sea, yo no voy a ser como ese o como el otro, no, vamos a hablar y todo va a ser dulzura y amor y todo lo demás, y vamos a vivir una etapa que se camina entre nubes prácticamente, ¿no? Entonces, no sé si las personas casadas pueden retroceder y ver su noviazgo, si hubiera situaciones difíciles, situaciones complicadas. No sé si los chicos de repente piensan y anhelan y dicen, no, mi noviazgo va a ser todo paz y tranquilidad, todo dulzura y todo amor, ¿no? Y la realidad de las cosas es muy diferente, ¿no? Las relaciones entre personas, el ambiente, las situaciones, es muy distinto, ¿no? Quizás tú puedas evaluar tu noviazgo y ver, pues hay situaciones que son complicadas, son difíciles, hay situaciones con los padres de repente, no sé si estoy tomando buenas decisiones, y hay circunstancias así, ¿no? Por lo menos a mí me tocó, con mi hermosa esposa, viajar, ella estaba en Argentina estudiando y yo estaba en Perú. Noviazgo a distancia, escribiendo cartas, en ese tiempo no había WhatsApp y video en vivo, ¿no? Entonces ahora puedes ver en vivo y todo lo demás, ¿no? Entonces esperabas una carta que de repente llegaba 3 meses después y a ver si llegaba, ¿no? Porque a veces no llegaba, ¿no? Entonces, pero qué bonito era cuando tenías la carta ahí, la leías una vez, la volvías a leer y la leías otra vez, 3 veces, la llevabas ahí en tu libro, la sacabas, la volvías a leer y la leías una y otra vez. Pero era complicado estar separados, ¿no? Era difícil tener una distancia de muchos kilómetros y de países para comunicarnos. Allí había una dificultad. Y seguramente tú puedes pensar en algunas dificultades que viviste quizás en tu etapa de noviazgo, ¿no? Quizás con los padres, quizás con alguna circunstancia. Sin embargo, en el contexto en el que estamos, leyendo de la palabra de Dios ahí en Mateo, María y José, en ese contexto, ellos normalmente, en su cultura, los chicos, las chicas, a los 13, 14 años, ya estaban perfilando para casarse. A ver, si tú tienes 13, 14 años y estuvieras en esta cultura, ya estarías perfilando prácticamente para casarte, ¿no? Y el tema era el siguiente, ¿no? Si bien se consideraba la opinión de los chicos que se iban a casar, de alguna manera se consideraba, lo determinante era lo que decían los padres. Porque esto ellos lo veían como una unión de 2 familias. Entonces, esa unión de 2 familias no le iban a dejar simplemente a un pensamiento de adolescente, ¿no? Ellos tomaban gran participación en todo lo que iba a ser la unión de una nueva pareja, que lo veían como la formación de 2 familias que se unían. Entonces, los padres tenían gran participación en este contexto, tanto como María como José. Según lo que se estudia, José era un
poco mayor que María. Y según lo que se estudia también, pues las familias se ponían de acuerdo en este proceso de ver si iban a formar una familia y cómo iba a ser todo el proceso. Una vez que se ponían de acuerdo las dos familias, o sea, piensa, a los chicos, piensa, aquí en esta cultura lo que estaban prácticamente decidiendo todo era tu papá, ¿no? Imagínate a tu papá decidiendo con quién te vas a casar, ¿no? Imagínate a tu mamá eligiendo tu pareja, ¿no? Dice, no, con este. Está bien, vamos a considerar lo que tú digas, pero con este, ¿no? Yo me imagino con mi hija y pues no se casaría nunca, ¿no? Porque le diría, no. Pero el contexto de la situación de esta familia, de este entorno, de esta cultura era así. Y se llegaba a un acuerdo, era como firmar un contrato previo. Entonces, en este caso, José a veces tenía que hacer algún pago, a traer algunas ovejas o cosas a la familia para completar el acuerdo, ¿no? Y se firmaba el acuerdo y dice, ya, estamos todos de acuerdo, todos felices, la familia feliz. Realmente participaba mucho la familia. Y era un proceso que normalmente duraba, en este proceso de, llamámoslo para entenderlo, de noviazgo, duraba promedio 1 mes a 1 año. En ese proceso, ellos no vivían juntos, lógicamente vivían separados, vivían con su familia, y en ese proceso los padres, la familia, eran cuidadores, veladores de todo lo que iba a formar en esta nueva familia. Entonces estaban aconsejando, estaban cuidando, estaban guiando todo esto, ¿no? Quizás cosas que en nuestra cultura a veces los chicos dicen, no, pues esta área es mía y que los padres no se metan. No, ellos eran muy participativos, los padres tenían mucha implicancia en este tema e iban aconsejándoles, enseñando. En todo ese tiempo, ¿qué hacían? Bueno, el varón, en este caso José, tenía que ir consiguiendo todo lo necesario para esta formación de un nuevo hogar. A veces, era muy particular, era de mucha costumbre, que en la casa de, en este caso José, de sus padres, él empezaba a construir una habitación más. Era como que la casa se ampliara, ¿no? Y tenía este proceso de tiempo para construir una habitación más, para hacer este proceso de que en un momento iba a traer a su pareja a vivir con ellos. Y él estaba trabajando para eso, estaba consiguiendo todo lo necesario, si era que iban a vivir con los padres o si era que iba a vivir aparte en un nuevo hogar, tenía que conseguir todo, ¿no? Y tenía todo este plazo para ir consiguiendo todo lo necesario, ¿no? Entonces ahí lo veía seguramente a los muchachos trabajando, consiguiendo lo necesario. No tenían electrodoméstico en ese tiempo, así que no había que conseguir refrigeradora y todo lo demás, pero había que conseguir otras cosas, ¿no? Había que conseguir sus animales, había que conseguir el lugar donde vas a vivir, había que conseguir de qué iban a sustentarse, ¿no? Entonces, esto era la tradición en ese momento. En esa cultura vivían así. Entonces, José y María estaban en ese proceso. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacía María durante todo ese proceso? María tenía en todo ese tiempo un proceso de purificación que le llamaban. Era un proceso que ella iba llevando, que ellos habían determinado en su cultura, y era más o menos para determinar y para comprobar que esta persona que iba a contraer matrimonio era virgen. Y en todo ese proceso de purificación, durante todo ese tiempo, pues iba comprobando que iba a llegar virgen al matrimonio. Y en ese proceso está José y María. Hasta ahí, de repente, todo bien, más o menos tranquilo, ¿no? Más cosas culturales, más cosas de tradición, de su pueblo, de cómo vivían. Ahora, si tú ves más adelante, y creo que ahí lo tenemos, había un gobernador. Después de María y José, había un gobernador en ese tiempo, ¿ya? Toda esta tradición que vivían ellos, toda esta cultura que hacían, la vivían bajo el gobierno de alguien. Este era Herodes. Herodes refleja cómo era la vida en ese momento. Si bien de repente lo que hemos contado en este momento acerca de la tradición y todo lo demás, quizás lo vemos como algo pues bello, cultural, de cómo era su cultura de ellos, porque faltó un detalle. Terminando todo ese año, perdón, un detalle importante, terminando todo ese año era la celebración ya del matrimonio, donde
José, en este caso José, iba a buscar a María, celebraban todas las familias, todo el clan, en una fiesta que a veces duraba hasta 7 días. Y en ese tiempo, él por fin ya la llevaba a María a su casa a vivir juntos, ¿no? Y todas las familias celebraban, cantaban, comían y todo lo demás, rompían la piñata y todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese proceso ellos estaban, ¿no? Ahora, con toda esa historia, con toda esa tradición, había alguien que gobernaba ahí, era Herodes. Y se dice que quizás era uno de los momentos más oscuros de Israel y de este pueblo. Este gobernador que había llegado a ser de alguna manera el rey de los judíos, según él se autoproclamaba, había llegado a través de artimañas, corrupción y asesinatos a ser el gobernador de esta región. Y todo su gobierno, según lo que cuentan las tradiciones de esa época, era ligado a la corrupción, era ligado a asesinatos, era ligado a robos, era ligado a inmoralidad. Él se quiso autoproclamar judío y en una de sus autoproclamaciones, en su alimentación, quitó el cerdo para decir, bueno, yo soy como los judíos y no como cerdo. Sin embargo, estaba muy ligado a muchos asesinatos. Había matado y continuaba matando, era una costumbre para él, si algo se estorbaba en su camino, asesinarlo. Incluso la tradición cuenta que cuando sus hijos crecen, él los ve como un peligro para su reinado y los manda a matar. Era una persona totalmente de mente oscura, totalmente guiada por el mal, y era la persona que estaba gobernando en ese momento. Así que en ese momento, con esa oscuridad, él había invertido algún dinero en construir un templo para los judíos, y lo había puesto a cargo de dirigentes corruptos, con los cuales negociaba y con los cuales conseguía dinero para construir cosas para ellos mismos. Entonces el ambiente no era muy agradable en esta ciudad. No era muy agradable como para llevar todo este noviazgo tranquilo con todas estas etapas. Era complicado. Y si ves ahí, cuando dice... Ahora que estábamos hablando de edad con la hermana, me tengo que poner los lentes para leer, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ellos estaban en este proceso que te conté, es que estaba desposada, ¿no? Que estaba ya prometida para José. Y en este ambiente de Herodes, de corrupción, de distanciamiento, de tinieblas dentro de este lugar, pues aparece la historia de José y María. Quizás digamos, no era el ambiente ideal. Y si avanzamos una más, ahí para tener más contexto en la historia, aparece la ciudad de Nazaret. Esta ciudad era muy estratégica, en el sentido de que era como una llanura, en el sentido que estaba cerca de otras ciudades principales, y en el sentido que era una ciudad pequeña, pero donde podían estar contingentes de soldados romanos. Ellos aprovechaban esta zona para poder vigilar otras zonas y para poder llegar rápido a otros lugares. En esta ciudad no vivían más de 200 personas posiblemente, donde estaban dedicados mayormente a la crianza de animales o a la labranza de la tierra. Estaban enfocados en eso. Era una ciudad pobre. Ahora, era una ciudad pequeña, pero con muchos soldados. Muchos soldados que no sabían qué hacer, porque estaban ahí todo el tiempo. Según lo que cuenta uno de los teólogos, en este caso Swindel, él hace una comparación y dice, un ejército como el ejército romano, que tenía costumbres, que tenía inmoralidad, estando en un pueblo pequeño, sin nada que hacer, era un gran riesgo para los pobladores. Ellos, lógicamente, no respondían ante nada, solo ante Roma. Y a los judíos los tenían pues como lo último, ¿no? Se aprovechaban de ellos, hacían lo que querían.
Y tener un ejército ahí no era fácil para ellos. Entonces, en todo este transcurso de la historia, aparece esto. Ahora, Dios en ese momento, ejecutando su plan, ¿no?, del Salvador que iban a nacer, ¿no? Y uno se pone a pensar, era la condición de repente más oscura de este pueblo. Era la condición de repente más difícil para una pareja para afrontar este tipo de relación. Era la condición más dura para quedar embarazada de repente. Era la condición del entorno de los gobernantes, de los soldados, más fuerte para empezar todo este proceso. Sin embargo, Dios lo permite así. Sin embargo, Dios está obrando en el corazón tanto de José y María. Ellos estaban acá con la complicación de repente cultural, la complicación de repente del gobernador que vivía en ese momento, la complicación geográfica que había traído a todos los soldados. Y en este contexto, los de Nazaret eran como despreciados, eran como dejados de lado. Culturalmente, el resto del pueblo veía a la gente de Nazaret o de este entorno como personas inmorales. Quizás por el contexto de, como te digo, de más que nada de los soldados y las cosas que hacían en esa zona. Entonces, como que eran medios rechazados y medios dejados de lado. Ahora, piensa en esto, ¿no? Con todos estos ingredientes, quizás uno pensaría, no es el tiempo para vivir un noviazgo, ¿no? No es el tiempo para encaminarnos en esto, ¿no? Sin embargo, José y María estaban encaminados en ese sentido. Y si avanzamos una más, por favor. Como te digo, esto fue un noviazgo complicado. Ahora, ¿añadimos complicación? Pues sí, añadimos algo más, algunos ingredientes. Dice ahí el texto que estábamos leyendo, ¿no? En este proceso que estamos, dice, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, recuerda algo, ¿no? Lucas lo dice, el ángel se le aparece a María, ¿no? y le narra toda la historia, ¿no? Pero hasta ese momento, nadie se le aparece a José. José tiene de alguna manera una conversación, una confrontación de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, a esta etapa, ¿cómo la viven los jóvenes? ¿Cómo la viven la etapa del noviazgo? Pues la vives con mucha ilusión, la vives con muchos sueños, la vives con mucha expectativa. Y seguramente tanto José como María tenían muchos sueños, mucha ilusión, mucha expectativa de cómo iba a ser todo, de cómo iban a conseguir, de cómo iban a formar su hogar, aún con todo este entorno turbio, oscuro y pesado, ¿no? Y tenían mucha ilusión, muchos sueños. Y en ese proceso de repente llegan donde José y le dicen, María está embarazada. Y le dicen, ¿no? En todo este proceso que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, José, ¿qué pudo haber pensado en ese momento? ¿Cómo pudo haber sido su reacción? ¿Sabes lo que nos va diciendo la palabra de Dios? Que en este caso tenemos tanto a María y tanto a José como personas que tenían una gran relación con su Dios. Personas que vivían para Dios. Esto que estaba narrando y que está aconteciendo era algo que culturalmente, por las enseñanzas que ellos tenían a través de sus líderes, conocían. Y por la lectura de la palabra de Dios, ellos conocían que un día iba a llegar el Salvador, que iba a nacer de una virgen, y que se ve en el Antiguo Testamento. Y que, sabes, el nacimiento de Jesús cumple más de 100 profecías de la Biblia. Es el cumplimiento. Y ellos conocían que en algún momento iba a suceder. Y algunos ya lo habían olvidado, otros lo tenían como una leyenda, otros...
Pero muchos de los que se puede decir el remanente fiel tenían esta idea. Un día el Salvador va a venir, un día va a nacer de una virgen. Y la expectativa era grande, lógicamente, para el remanente, para las personas que todavía confiaban y creían y leían la palabra de Dios. Pero en este caso, tanto María como José les tocó vivirlo. ¿Y has escuchado esa frase a veces? Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. O dice, pues, ¿no? Me hubiera gustado ahí, dicen algunos, ¿no? Me hubiera gustado estar en ese momento, ¿no? Y ver, ¿no? No era fácil vivir en ese momento. Era muy complicado. Y tanto María como José reflejan un carácter que está ligado a Dios. Porque dice ahí el siguiente versículo, que lo podemos leer, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ellos tenían un noviazgo muy complicado. Había pasado esta situación y José dice una de las características. ¿Cómo era? ¿Qué dice? Como era justo. Ahora, pongámonos a pensar en el corazón de José en ese momento, ¿no? Como te digo, todas sus expectativas, todas sus ilusiones, todos sus sueños, de repente eran cortados. De repente se ve contra una realidad, contra un golpe de lo que él quería. Ahora, ponte a pensar un momento y fíjate cuántas veces Dios te confronta con algo, de cosas que quieres, de cosas que quieres conseguir, de cosas que quieres anhelar, de cosas que quieres tener, o de cosas que quieres conseguir en tu vida, y Dios te corta y te presenta, este es otro camino, este es otro rumbo, yo tengo algo mejor. Claro, quizás en el momento dicen, no, pero ¿cómo va a ser si ya todo esto había planificado, si estábamos yendo para allá, si yo quería conseguir esto, y Dios, tú me cambias de rumbo así nomás? Pues el Creador, ¿no? El Creador del cielo y de la tierra está diciendo, José, yo tengo algo mejor para ti. Y lo interesante de esto es cuando dice como él era justo. Y esa característica de justo a veces se ve en la palabra de Dios con personas que tienen una relación importante con Dios. Una relación grande con Dios. Que pueden reaccionar de esta manera frente a las circunstancias de la vida. Que pueden ver y esperar qué es lo que Dios tiene. Y cuando has tenido estos giros en tu vida, que Dios a veces nos hace dar para mostrarnos su plan y su voluntad, que es algo mejor, que es algo más grande, pero a veces no es lo que queríamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Como el justo o como el injusto? Se dice tradicionalmente y por ley, José tenía todas las cartas a su favor. De hacer con María, pues hasta que la lleguen a apedrear. Y con todo el dolor de su corazón, de repente decir, quisimos hacer algo y tú no cumpliste, o no sé qué pasó. Y tenía todos los argumentos a su favor. Y si podemos avanzar hasta donde dice, como José su esposo era un hombre justo. Era la persona justa. Ahora, cuando tienes un golpe con otra persona, una circunstancia difícil, una situación, una pelea, una lucha, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionamos como el justo José? ¿Saben que José estaba cortando toda su ilusión y todos sus planes? Como te digo, todo un año estaba trabajando para este momento. Y no solo era eso, eran las familias, el entorno, estaba, de alguna manera, en lo que José conocía en ese momento, estaba afectando completamente todo su entorno. Su familia, su integridad, lo que iba a decir la gente, todo. Todo se estaba viendo afectado en José. Completamente todo. Su reputación, todo lo que iban a decir, todo. Todo se estaba viendo frente a José. Pero ¿qué elige José? Elige amar.
elige perdonar. Él no conocía todo el entorno. Claro, nosotros conocemos toda la historia, ¿no? Y después vemos que se aparece el ángel, ahora lo vamos a leer, y todo es muy diferente. Pero hasta ese punto, María se va 3 meses, regresa, se encuentra nuevamente con José, y ¿cómo ve su vientre? Después de 3 meses. Ya era notorio, ¿no? Acuérdate de esto, José, llamado el justo. ¿Sabes cuántas veces nosotros, cuando enfrentamos estas circunstancias, esta situación, no reflejamos personas temerosas de Dios, que hemos recibido su perdón? Y ese perdón fue por gracia. O sea, nosotros, completamente pecadores, separados de Dios, y Él nos dio perdón. Fíjate, vamos a ver lo siguiente. Una persona temerosa de Dios no tiene un espíritu vengativo. José podría decir, me voy a vengar, ¿no? Me las vas a pagar todas. Me has hecho perder el tiempo. Me has hecho perder mi reputación. Me has hecho quedar mal ante la gente. Me has hecho quedar mal ante mi familia. Y sacaba todo. A veces sacamos todo, ¿no? Y te estoy diciendo, José no estaba en un ambiente de jardín de rosas, ¿no? Era bien complicada la situación en ese momento. Era bien difícil. Sin embargo, José decide no tener un espíritu vengativo. A veces decimos, así como me hicieron, yo quiero que le pase al otro. Y que sienta, y que sufra. Pero la palabra de Dios nos muestra algo muy diferente en el corazón de José. Como te digo, ponte a pensar todo lo que se veía truncado en su vida. ¿Qué iban a decir de José en su trabajo, ahí cuando se reúna con los amigos? ¿Qué iba a decir su familia? Iba a tener una marca de por vida hasta ese momento. Que él iba a llevar. Y sabes, decide llevarla por amor. Él amaba a María y decide no tener un espíritu vengativo, pero no solo eso, no existe intenciones de dañar. No dice, pues sí te voy a perdonar, pero sufre primero. No había intención de daño. Y sabes que en esta parte vemos un corazón tan entregado a Dios, un corazón tan dispuesto a vivir conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas, como José, que tenía que afrontar todo esto y que, como te digo, tenía todas las de la ley de buscar si él quería hacer daño, si él quería alguna revancha, si él quería que María sintiera algo de lo que él estaba sintiendo, todo. Él solo decía una palabra y pasaba. Culturalmente le iban a creer completamente a José. Pero no existe intención de dañar en José. No existe intención. No desea desacreditar a una persona tampoco. No quiso desacreditarla, no quiso decir. Dice, en secreto, él estaba viendo cómo resolver la situación. No deseaba señalarla. Pensaba qué podía hacer, porque si ves el siguiente versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel le apareció en sueños. Pero él estaba pensando ¿en qué? Él estaba pensando, según la narrativa, en cómo dejarla sin afectarla. Él estaba meditando en esto. Ahora, seamos honestos, cuando tenemos una situación con otra persona que nos hace daño, gastamos tiempo en meditar cómo podemos hacerle un bien, cómo podemos no afectarla, cómo podemos mostrarle amor, o gastamos nuestra mente en cómo podemos hacerle mal, cómo podemos hacer que sufra, cómo podemos devolverle. Fíjate que José gastaba tiempo en meditar en esto, en pensar cómo dejarla secretamente, cómo que no haya problemas, cómo que esté bien. Estaba meditando en eso.
La palabra de Dios en el Nuevo Testamento va hablando que muchas veces nuestra mente está llena de maquinaciones y malicia. Y maquinaciones es cuando estoy maquinando, pensando cuál es mi estrategia para hacerle daño a esa persona que me hizo mal. Ay, ¿cómo puedo hacer para que sufra, pero sufra bien? ¿No? O estoy elaborando el plan para que, si me dicen esto, yo voy a responder esto. Acá tengo guardada esta estrategia, ¿no? Y estoy maquinando vez tras vez mi estrategia para hacer daño a la otra persona. Esto no se puede quedar así. Y tenemos malicia, y malicia habla de que con mi boca estoy diciendo cosas para que se sienta mal, intencionalmente. Y dice, yo sé que este comentario le va a doler. Yo sé que esta indirecta, José gastaba su tiempo en buscar hacerle un bien a María. Y hermanos, ¿cuánto desafío es esto de decir, estoy invirtiendo en tiempo en hacerles bien a las personas que me hacen mal? Porque hasta ahí José estaba entendiendo esto, no sé cómo pasó esto y no estaba entendiendo, no tenía el contexto. Y una cosa más, lo regresamos, perdón, ahí está, medita para bien, es lo que se estaba diciendo. Estaba meditando completamente en esto. Gastamos el tiempo para mal, gastamos el tiempo para malicia, gastamos el tiempo para estrategia, para hacer daño, mientras José nos demuestra que se puede gastar el tiempo para hacer bien. Ahora, no te quedes con que María fue la mala de la película, no. José no sabía todavía el entorno de todo lo que había sucedido. Y en ese momento, es como que Dios estuviera viendo el corazón de José, ¿no? Pasó esto y mira la reacción de José. Tiene un corazón que pasa por esta prueba y es aprobado. Y se le aparece el ángel a él, ¿no? Y dice, y pensando en esto, él iba en esta situación, en este camino, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí entiende, ¿no? Se completa toda la historia. Y le dice, no temas. ¿No? Haz frente a esto, mira lo que Dios está poniendo frente tuyo. Ahora, esto no corta, porque sabemos que José elige estar con María, elige seguir este camino, pero esto no corta todo el entorno. Todo el entorno iba a seguir hablando, porque José podía decir, mira, es del Espíritu Santo, y la mayoría del entorno no lo iba a creer. La mayoría del entorno estaba esperando hablar de José. No solamente hablar de José, hablar de María. Y si tú ves en el primer milagro de Jesús, son como 30 años que María está esperando pacientemente que Jesús haga su primer milagro y de alguna manera pueda decir, ya ven, era verdad. Sin embargo, tanto José como María están tomando la decisión de cargar con esto, de cargar con esta responsabilidad, de cargar con lo que va a decir el entorno, de tener a todo lo demás en contra y avanzar por lo que Dios les estaba pidiendo. Es interesante cuando vemos en Lucas que dice María, hágase tu voluntad, Dios, soy la sierva, ¿no? Y es interesante cómo José, cuando es probado, él tiene un corazón aprobado. Y María y José deciden obedecer el llamado de Dios a una gran responsabilidad. Y como te digo, no es que todo fue color de rosas. Después en este entorno, ellos seguían todo ese proceso del año. Pero ¿qué iba a estar hablando la gente? ¿Qué iba a estar diciendo de ambos? ¿Qué iba a estar comentando vez tras vez?
Dice en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Dios con nosotros iba a nacer, iba a estar en forma física, iba a ser el Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros, algo que estaban esperando desde el Antiguo Testamento. Las personas que pusieron su fe en Cristo estaban esperando. Y algo que nosotros vemos como un hecho que sucedió y pasó. Y si hay una cosa que nos tiene que alegrar de estas fechas, más allá de la fecha, el día y todo lo demás, nos tiene que alegrar el acontecimiento del Dios con nosotros. Dice Swindoll también en su libro, el Dios en pañales. Una pequeña criatura, una hermosa criatura, con todo el poder de Dios. Jesús el Cristo, que nació con un propósito: morir en la cruz por nuestros pecados. El niño que nació con el propósito de morir. Y que tanto María y José tuvieron que guiar, enseñar y acompañar en todo ese proceso. Con muchas luchas, con muchas pruebas, con muchas circunstancias difíciles. Dice después: y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Ahora, te conté un detalle importante, ¿no? En todo ese proceso del noviazgo, llegaba el día cuando José iba a buscar a María y le iba a llevar a su casa. Bueno, dice que José tomó a María. Ahora, según la tradición, en ese momento seguramente José fue por María. Caminaron por el medio de la ciudad, caminaron en medio de toda la población y había mucha gente hablando, diciendo muchas cosas contra María, contra José, acusándolos, señalándolos. Y ellos decidieron entender el propósito que Dios tenía para sus vidas y seguir caminando. ¿Sabes que esto no es una figura de nuestras vidas a veces? Que tenemos en nuestro entorno muchas personas que hablan y dicen, señalan. José y María conocían y sabían que tenían al Salvador. Cada uno de nosotros debe saber y conocer y entender que si has puesto tu fe en Cristo, tienes al Salvador. Y estás caminando como ellos, por ese camino donde hay gente que va a señalar, a rechazar, a hablar, a decir, a estorbar, a pegar, a golpear. Pero tú sabes que tienes el Salvador. Tú sabes que tienes a Cristo en tu corazón. Tú sabes que has confiado en su palabra y que eso nos da vida eterna. Y si hoy día de repente no has entendido ese mensaje y has llegado, ¿sabes qué? Ese niño, Jesús, Dios con nosotros, vino para nacer, pero con un propósito, para morir en una cruz y resucitar y a través de él tener vida. Y cada uno de nosotros, si entiende y cree esta maravillosa verdad, puede tener vida. Puede poner su fe en Cristo pidiéndole perdón por nuestros pecados. María y José, dos pecadores que entendieron lo que Dios quería para sus vidas. José muestra un corazón que está sometido y que está buscando agradar a Dios. Y María muestra un corazón obediente a la voluntad de Dios. Hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Quiere dar la gloria a Dios? ¿Quiere obedecer? ¿O está lejano de Dios? ¿Sabes? Finalmente, para terminar, esta Navidad, estas fiestas, este nacimiento es un propósito. Un propósito de cumplir con este corazón de agradar a Dios, de obedecer a Dios y de compartir.
de compartir el Evangelio, de compartir las buenas nuevas. ¿Sabes? El Dios con nosotros, Emmanuel, no es un Dios lejano, es un Dios que podemos llegar a Él, que a través de Cristo hay la oportunidad. Y hoy es una buena oportunidad. Y podemos inclinar nuestras cabezas, cerrar los ojos y orar. Y pídele así a Dios: Señor, realmente a veces tengo un corazón muy lejano de ti, realmente tengo un corazón que me cuesta perdonar, o realmente tengo un corazón que me cuesta obedecer. Veo el ejemplo de María, de José, personas que decidieron obedecer a Dios, personas que decidieron servir a Dios, personas que decidieron poner sus emociones, sus sentimientos encaminados en tu voluntad. Y Señor, perdónanos porque a veces reaccionamos mal, perdónanos porque a veces nos cuesta perdonar como tú has perdonado. Señor, perdónanos porque tenemos mucho orgullo muchas veces, o porque cuando vemos que tú tienes algo diferente nos enojamos. Pero ayúdanos a entender que tú tienes lo mejor para nosotros. Señor, también te pedimos por las personas que nos acompañan, que quizás aún no han entendido esta maravillosa verdad, que en Cristo hay salvación. Que hoy día sea día de salvación, que puedan conocer a ese Dios con nosotros, que puedan pedir perdón por sus pecados a Dios, creer en Cristo, creer en la fe que nos da ese Jesús que un día nació, pero también que murió en una cruz por nuestros pecados. Que esta Navidad sea una Navidad con propósito, de poner nuestros corazones a tu servicio, Dios, pero también de los que no conocen, de poner su fe y confianza en Cristo. Gracias, Padre, por tu amor, gracias, Padre, por esta maravillosa historia, complicada seguramente, pero en ti sabemos que hay victoria, Dios. Bendice cada uno de nuestras vidas, guíanos. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.